Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. El libro del bicho Ivan. De el Frank Baum. La única aventura del bicho Ivan. Un día después, el señor A.M. Bicho Ivan, al separarse de sus camaradas que lo habían acompañado desde la tierra de Oz, y al ver que el tiempo pesaba sobre sus manos, tenía 4 de ellas, decidió caminar por la calle principal de la ciudad y tratar de descubrir algo u otro de interés. Las iniciales, AM, antes de su nombre significaban altamente magnificado, porque este bicho Ayun era varios miles de veces más grande que cualquier otro bicho Ayun que hayas visto. Y las iniciales, C, después de su nombre significaban completamente educado, y así era, en la tierra de Oz. Pero su educación, aplicada a un intelecto de Chinchebogle, no fue en absoluto notable en este país, donde todo es muy diferente a Oz. Sin embargo, el bicho Ayun no lo sospechaba, y siendo, como tantas otras personas completamente educadas, orgulloso de sus logros mentales, marchaba por la calle con un aire de importancia que hacía que uno se preguntara qué grandes pensamientos ocupaban su enorme cerebro. Siendo tan grande, en su estado magnificado, como un hombre, el bicho Ayun se cuidó de vestirse como un hombre, solo que, en lugar de elegir colores sobrios para sus prendas, se deleitaba con los rojos, amarillos, azules y verdes más hermosos, de modo que si lo mirabas largamente, el brillo de su ropa podía deslumbrar tus ojos. Supongo que el Baglebug no se dio cuenta en absoluto de la extraña apariencia que hacía. Siendo bastante nervioso, rara vez se miraba en un espejo, y como la gente que conocía evitaba decirle que era inusual, había caído en el hábito de considerarse simplemente un ciudadano común de la gran ciudad en la que residía. Así que el bicho Ayun se pavoneó orgullosamente por la calle, blandiendo un bastón en una mano, blandiendo un pañuelo rosa en la otra, buscando a tientas su reloj con otra y sintiendo que su corbata estaba recta con otra. Tener 4 manos para usar resultaría bastante desconcertante para usted o para mí, me imagino, pero el Bokyeug estaba completamente acostumbrado a ellos. Pronto llegó a una tienda muy hermosa con grandes ventanas de vidrio, y de pie en el centro de la ventana más grande había una criatura tan hermosa y radiante y encantadora que la primera mirada a ella casi le dejó sin aliento. Su tez era hermosa, porque era de cera, pero lo que realmente llamó la atención de Bichoaim fue el maravilloso vestido que llevaba. De hecho, era el último modelo de París, del año pasado, aunque el Bichoaim no lo sabía, y el diseñador debe haber tenido un verdadero amor inquieto por los colores brillantes, porque el vestido estaba hecho de tela roja cubierta con grandes cuadros que eran tan ruidosos que los libros de moda los llamaban cuadros wagnerianos. Nunca antes nuestro amigo el Bichoaim no había visto un vestido tan hermoso, y lo afligió tan fuertemente que inmediatamente se enamoró de todo el atuendo, incluso de la propia dama de tez de cera. Muy cortésmente le dio una propina de la suya, pero ella le devolvió la mirada con frialdad sin reconocer en modo alguno la cortesía. No importa, pensó, el corazón débil nunca ganó a la bella dama. Y estoy decidido a ganar este calidoscopio de belleza o perecer en el intento. Notará que nuestro insecto tenía una forma de usar grandes palabras para expresarse, lo que nos lleva a sospechar que el sistema escolar en Oz es el mismo que emplean en Boston. Cuando, con el corazón hinchado, el Bichoaim deleitó sus ojos con la encantadora visión, una pequeña etiqueta verde que estaba atada a un botón de la cintura atrajo repentinamente su atención. En la etiqueta estaba marcado, precio $7.93, muy reducido. Ah, murmuró el Bichoaim, mi querida está en circunstancias muy reducidas, y $7.93 la harán mía. ¿Dónde encontraré los 7.93 con los que liberar a esta divinidad y convertirla en la señora Bichoaim? Adelante, dijo un policía brusco, que se acercó blandiendo su garrote. Y el Bichoaim siguió adelante obedientemente, su cerebro trabajando rápido y furioso en el esfuerzo de pensar en una manera de obtener $7.93. Verás, en la tierra de Oz no usan dinero en absoluto, de modo que cuando el Bichoaim llegó a América no poseía un solo centavo. Y nadie le había regalado dinero desde entonces. Sin embargo, debe haber varias formas de obtener dinero en este país, reflexionó, porque de lo contrario todo el mundo estaría tan desprovisto como yo. Pero, me preguntó, ¿cómo se las arreglan para conseguirlo? En ese momento llegó por una calle lateral donde varios hombres estaban trabajando cavando una zanja larga y profunda en la que colocar una nueva alcantarilla. Ahora bien, estos hombres, pensó el Bichoaim, deben conseguir dinero para paliar toda esa tierra, de lo contrario no lo harían.
Esta es mi oportunidad de ganar la encantadora visión de la belleza en el escaparate. Buscando al capataz, pidió trabajo y el capataz accedió a contratarlo. ¿Cuánto pagas a estos trabajadores?, preguntó el altamente magnificado. $2 al día, respondió el capataz. Entonces, dijo el bicho Ivan, debes pagarme $4 al día, porque tengo 4 brazos contra los 2 de ellos, y puedo hacer el doble de su trabajo. Si es así, te pagaré $4, asintió el hombre. El bicho Ivan estaba encantado. Dentro de 2 días, se dijo a sí mismo, mientras se quitaba el abrigo brillante, se colocaba el sombrero encima y se arremangaba. En 2 días puedo ganar $8, lo suficiente para comprar a mi querida muy reducida y comprarle caramelos por valor de 7 centavos. Agarró 2 palas y comenzó a trabajar tan rápidamente con sus 4 brazos que el capataz dijo, debes haber sido advertido. ¿Por qué?, preguntó el insecto. Porque hay un dicho que dice que estar prevenido es tener 4 brazos, respondió el otro. Eso es una tontería, dijo el bicho negro, cavando con todas sus fuerzas, porque os llaman capataz, y sin embargo solo veo a uno de vosotros. Ja, ja, se rió el hombre, y estaba tan orgulloso de su nuevo trabajador que fue al salón de la esquina para decirle a su amigo el camarero el tesoro que había encontrado. Fue justo después del mediodía cuando el bicho Ivan fue contratado como cavador de zanjas para ganar el deseo de su corazón, así que al mediodía del segundo día dejó de trabajar, y habiendo recibido $8 de plata, se puso su abrigo y corrió a la tienda para poder comprar a su futura esposa. Pero, ay de la incertidumbre de todas nuestras esperanzas. Justo cuando el bicho Ivan llegó a la puerta, vio a una dama que salía de la tienda vestida con cuadros idénticos de los que se había enamorado. Al principio no supo qué hacer ni qué decir, porque la tez de la joven no era de cera, ni mucho menos. Pero una mirada a la ventana le mostró a la dama de cera ahora vestida con un sencillo traje negro hecho a medida, y de inmediato supo que el portador de los cuadros wagnerianos era su verdadero amor, y no la rígida criatura detrás del cristal. ¿Perdón?, exclamó, deteniendo a la joven, pero eres mía. Aquí están los 7.93, y 7 centavos por dulces. Pero ella lo miró con altivez y se alejó con la nariz ligeramente levantada. Él lo siguió. No podía hacer otra cosa con esos deliciosos cheques que brillaban ante él como faros para impulsarlo. La joven se subió a un coche, que se alejó rápidamente. Por un momento estuvo casi paralizado por su pérdida, luego arrancó tras el coche lo más rápido que pudo, y esto fue muy rápido, ya que era un bicho que se tambaleaba. Alguien gritó, detente, ladrón, y un policía salió corriendo para arrestarlo. Pero el bicho Ivan usó sus 4 manos para empujar al oficial a un lado, y el hombre asombrado rodó por la cuneta tan imprudentemente que su uniforme tenía marcas del encuentro durante muchos días. Aún vigilando el auto, el bicho Ivan se apresuró. Asustó a 2 perros, molestó a un caballero gordo que cruzaba la calle, saltó sobre un automóvil que se disparó frente a él y finalmente corrió hacia el automóvil, que se había detenido abruptamente para dejar bajar a un pasajero. Respirando con dificultad por sus esfuerzos, saltó a la plataforma trasera del automóvil, solo para ver a su encantador bajarse en la parte delantera y subir los escalones de una casa. A pesar de su fatiga, voló tras ella de inmediato, gritando. Detente, querida abigarrada, detente. No sabes que eres mía. Pero ella le cerró la puerta en la cara, y él se sentó en los escalones y se secó la frente con su pañuelo rosa, se abanicó con el sombrero y trató de pensar qué debía hacer a continuación. De pronto, un hombre muy enojado salió de la casa. Tenía un revólver en una mano y un cuchillo de trinchar en la otra. ¿Qué quieres decir con insultar a mi esposa?, preguntó. ¿Eres a tu esposa?, preguntó el chinche Ogle, con manso asombro. Por supuesto que es mi esposa, respondió el hombre. Oh, no lo sabía, dijo el insecto, bastante humillado. Pero te daré 7.93 por ella. Eso es todo lo que vale, ya sabes, porque lo vi marcado en la etiqueta. El hombre lanzó un rugido de rabia y saltó en el aire con la intención de caer sobre el bicho Ivan y lastimarlo con el cuchillo y la pistola. Pero el bicho Ivan de repente tenía prisa y no esperó a que lo atacara. De hecho, corría tan rápido que el hombre se contentó con dejarlo ir, especialmente porque la pistola no estaba cargada y el cuchillo de trinchar estaba tan desafilado como suelen ser esos cuchillos. Pero su esposa había concebido una gran aversión por el traje de cuadros wagnerianos que le había ganado la admiración del bicho Ivan. Nunca lo volveré a usar, le dijo a su esposo, cuando entró y le dijo que el bicho Ivan se había ido. Entonces, respondió,
será mejor que se lo des a Bridget, porque últimamente me ha estado molestando por su salario, y el presente la mantendrá tranquila durante un mes más. Así que llamó a Bridget y le presentó el vestido, y la sirvienta encantada decidió usarlo esa noche para el baile de Mickey Swartz. Ahora bien, el pobre bicho Ivan, al ver que su afecto era despreciado, se sentía muy triste e infeliz esa noche. Cuando salió, vestido, entre otras cosas, con una camisa de rayas púrpuras, con una corbata amarilla y guantes verde guisante, parecía mucho más alegre de lo que realmente era. Se había puesto otro sombrero, porque el bicho Aim tenía la superstición de que cambiar su sombrero era cambiar su suerte, y la suerte parecía haber pasado por alto el hecho de que existía. El sombrero realmente puede haber alterado su suerte, ya que el insecto conoció poco después a Ike Swanson, quien le dio un boleto para el baile de Mickey Swartz, porque el dicky limpio de Ike no había vuelto a casa de la lavandería, por lo que no podía ir él mismo. El bicho Ivan, pensando en distraer su mente de sus sueños de amor, asistió al salón, y lo primero que vio al entrar en la habitación fue a Bridget vestida con el mismo hermoso vestido de cuadros wagnerianos que tanto había fascinado su corazón de insecto. La querida Brígida había aumentado sus encantos poniéndose 7 rosas de imitación en toda regla y 3 plumas de avestruz de segunda mano en su cabello rojo, de modo que toda su persona brillaba como una puesta de sol en junio. El bicho Ivan estaba embelesado, y, aunque la divina Brígida estaba bailando el vals con Fritzie Casey, el insecto corrió a su lado y, agarrándola con sus 4 brazos a la vez, gritó a su manera bostoniana verdaderamente educada. Oh, mi superlativo conglomerado de belleza. ¿Por fin te he encontrado? Bridget lanzó un grito, y Fritzie Casey dobló 2 puños que parecían lápidas y avanzó hacia el intruso. Todavía abrazando el traje a cuadros con 2 brazos, el bicho ahí volcó al señor Casey con los otros 2. Pero Bridget dio un salto y aterrizó con su tacón ancho, que soportaba 180 libras, firmemente sobre los dedos de los pies del insecto. Lanzó un grito de dolor y rápidamente soltó a la dama, y un momento después se encontró tendido en el suelo con una docena de bailarines amontonados sobre él, todos los cuales se golpeaban entre sí con mucho placer y una firme convicción de que la diversión había sido planeada para su diversión especial. Pero el bicho Aim tenía la fuerza de muchos hombres, y cuando dejó caer las grandes alas que estaban ocultas por las colas de su abrigo, los caballeros que descansaban sobre él se dispersaron como hojas de otoño en una ráfaga de viento. El insecto se levantó, se arregló el vestido y miró a su alrededor. Bridget se había escapado y se había ido a casa, y los demás seguían peleando entre ellos con gran alegría. Así que el bicho Aim seleccionó un sombrero que le quedaba bien, el suyo había sido aplastado, y caminó tristemente de regreso a su alojamiento. Evidentemente, ese no fue un sombrero de la suerte que usé para el baile, reflexionó, pero tal vez esta que tengo ahora provoque un cambio en mi suerte. Bridget necesitaba dinero, y como una vez había usado su brillante traje y había dejado que sus amigos vieran lo apropiado que era, lo llevó a la mañana siguiente a un comerciante de segunda mano y lo vendió por $3 en efectivo. Apenas había salido de la tienda cuando entró una señora de origen sueco, una viuda con 4 niños pequeños en su tren, y pidió ver un vestido. El comerciante le mostró el que acaba de comprarle a Bridget, y su color alegre agradó tanto a la viuda que inmediatamente lo compró por $3.65. Un tanque tiene mucho dinero, seguro, se dijo a sí misma, pero los niños de Lee deben tener un nuevo modo para hacer que la mente se preocupe por el barro como, por Dios. Y ningún hombre puede parecer con el viejo vestido que estaba usando. Llevó la bata y los 4 niños a su casa, donde no perdió tiempo en probarse el traje, que le quedaba tan perfectamente como un saco de harina le queda un picoteo de patatas. ¿Das bo, Tiful? Exclamó, extasiada, mientras trataba de verse en un espejo agrietado. Ahí ve por la tarde a Valk en el parque, porque los hombres se vuelven locos cuando ven muchos vestidos finos. Luego tomó su sombrilla verde y un bolso lleno de papeles, para que pareciera próspero y aristocrático, y salió al parque, seguida de todo su interesante rebaño. Los hombres no dejaron de mirarla, como puedes adivinar, pero nadie miró con anhelo hasta que el bicho Aim, paseando sombríamente por un sendero, levantó los ojos y vio ante él el deleite de su corazón los idénticos cuadros wagnerianos que lo habían llenado de tan ilimitado afecto. Ajá, mi insoportablemente hermosa creación, gritó, corriendo y arrodillándose ante la viuda, te he encontrado una vez más. No me trates con frialdad, te lo ruego. Porque había aprendido por experiencia a no asustar indebidamente a su encantador en el primer momento de su encuentro, así que hizo un firme intento de controlarse, para que el portador de la túnica a cuadros no lo despreciara. La viuda no tenía un gran afecto por los insectos,
ya que había luchado con la especie durante muchos años, pero este era un bicho tan grande y estaba tan bien vestido que no veía nada malo en animarlo, sobre todo porque los hombres a los que había tratado de cautivar estaban demostrando ser extremadamente tímidos. ¿Así que te hundes ahí, Iván Loabeli? Preguntó, con una mirada tímida al insecto. Sí. Con todo mi corazón lo hago, protestó el bicho Ivan, colocando las 4 manos, una tras otra, sobre ese órgano palpitante. Das te causan muchos problemas. Podría ser tuyo. Suspiró la viuda, lamentando que su admirador no fuera un hombre común. ¿Por qué no? Preguntó el bicho Ivan. Todavía tengo los 7,93, y como ese era el precio original, y ahora estás un poco desgastado y de segunda mano, no veo por qué necesito desesperarme de llamarte mío. Es muy extraño, cuando lo pensamos, que el bicho Ivan no pudiera separar al portador de su hermoso vestido del vestido mismo. De hecho, siempre hizo el amor directamente con el traje que tanto lo había encantado, sin tener en cuenta a la persona que lo llevaba, y la única manera de explicar este hecho notable es recordar que el bicho Ivan era solo un bicho Ivan, y no se podía esperar nada más de él. La viuda, por supuesto, no entendió su discurso en lo más mínimo, pero dedujo el hecho de que el bicho Aim tenía dinero de identificación, por lo que suspiró e insinuó que tenía mucha hambre y que había un buen restaurante de comida rápida a las afueras del parque. El bicho Aim se quedó pensativo ante esto. Odiaba despilfarrar su dinero, que había llegado a considerar una especie de precio de compra con el que asegurar su divinidad. Pero tampoco podía permitir que esos queridos cheques pasaran hambre. Entonces dijo: si vienes conmigo al restaurante, con gusto te proporcionaré comida. La viuda aceptó la invitación de inmediato, y el bicho Ayun caminó orgullosamente a su lado, guiando a los 4 niños a la vez con sus 4 manos. Dos trajes tan alegres como los que usan la viuda y el bicho Ayun rara vez se encuentran juntos, y el hombre del restaurante quedó tan impresionado por la vista que exigió su dinero por adelantado. Los 4 niños, parloteando deleitadamente en su inglés entrecortado, se subieron a 4 taburetes, y la viuda se sentó en otro. Y el bicho Ayun, que no tenía hambre, ya que se dedicaba a deleitarse con los cheques, depositó $1 de plata como garantía de buena fe. Era maravilloso ver tanto pastel y pan con mantequilla y pepinillos y rosquillas y sándwiches desaparecer en la boca de los 4 inocentes y su madre comparativamente inocente. El bicho Abe tuvo que agregar otro cuarto al dólar desaparecido antes de que finalmente se ajustara la cuenta, y tan pronto como la tribu salió del restaurante, se dirigieron a los portales abiertos de una heladería, donde todos atacaron enormes pilas de helado pálido y consumieron varios platos de bizcochos y bollos de crema. De nuevo, el bicho Abe abandonó a regañadientes $1, pero el final aún no había llegado. Los queridos niños querían dulces y nueces, y luego advirtieron limonada rosa, y luego palomitas de maíz y chicle, y siempre el bicho Ivan, después de echar un vistazo al fascinante disfraz, se encontraba incapaz de resistirse a pagar por el regalo. Era casi de noche cuando la viuda alegó fatiga y pidió que la llevaran a casa. Porque ninguno de ellos pudo comer un bocado más, y el bicho Ivan la cansó con sus protestas de admiración ilimitada. ¿Me permites visitarte esta noche?, preguntó el insecto, suplicante, mientras se despedía de la que llevaba el vestido en el umbral de su puerta. Claro que sí, replicó ella, sin preocuparse por despedirlo con dureza, y el feliz bicho Ayun se fue a casa con el corazón ligero, murmurando para sí mismo: por fin los hermosos cuadros serán míos. El nuevo sombrero que encontré en el baile ciertamente me ha traído suerte. Me alegro de que nuestro amigo el bicho Ayun haya tenido esos pocos momentos felices, ya que estaba destinado a soportar graves decepciones en un futuro cercano. Esa noche se cepilló cuidadosamente el abrigo, se puso una corbata de satén verde y un chaleco bordado de púrpura, y caminó rápidamente hacia la casa de la viuda. Pero, ay, cuando se acercó a la morada, un hedor horrible saludó sus fosas nasales, una sensación de gran depresión se apoderó de él, y al detenerse ante la casa su cuerpo comenzó a temblar y sus ojos rodaron salvajemente en sus órbitas. Porque la astuta viuda, deseando escapar de su admirador, había rociado el umbral de la puerta y el paseo delantero con insectos exterminador, y ni siquiera el amor del bicho Abe por el encantador vestido a cuadros pudo inducirlo a quedarse más tiempo en esa vecindad. Enfermo y desanimado, regresó a casa, donde su primer acto fue romper el desafortunado sombrero y reemplazarlo por otro. Pero pasó algún tiempo antes de que se recuperara de los horrores de esa proximidad al exterminio, y pasó una noche muy despierta e infeliz, en verdad. Mientras tanto, la viuda había cambiado con una amiga suya, que una vez había sido la bandera del general Funston,
el traje wagneriano por una colcha loca y un corsé que estaba casi tan bien como nuevo y un par de medias de seda que no eran mates. Era un buen negocio para ambos, y la lavandera, que era de color, es decir, tenía una tezcaoba profunda, estaba encantada con su hermoso vestido y se lo puso a la mañana siguiente cuando fue a entregar la colada a la esposa del albañil. Seguramente debe haber sido el destino el que dirigió los pasos del bicho Abe, porque, mientras caminaba desconsolado, una intuición le hizo levantar los ojos, y vio justo delante de él su afinidad, llevar una gran cesta de ropa. Alto, nos gritó, ansioso, detente, mi hermosa granadina, te lo imploro. La dama de color echó una mirada detrás de ella e imaginó que Satanás había llegado por fin para reclamarla. Porque nunca antes había visto al bicho Abe, y estaba horrorizada por su repentina e inusual aparición. Vete, Marte débil. Vete y déjame sola. Chilló, y al minuto siguiente dejó caer su cesta vacía y aceleró por la calle con una rapidez que solo el miedo podría haber prestado a sus pies de fondo plano. Sin embargo, el bicho Aim podría haberla alcanzado si no hubiera entrado en el cesto de ropa y caído de cabeza, endeándose tanto en la cosa que rodó una y otra vez varias veces antes de que pudiera liberarse. Luego, cuando recogió su sombrero, que estaba completamente arruinado, y encontró su bastón, que había cruzado la calle volando, su encantador de caoba en los cuadros wagnerianos había desaparecido de la vista. Con un suspiro por su última desgracia, regresó a casa por otro sombrero, y la agitada lavandera, imaginando que el diablo sin duda había sido atraído por su hermoso vestido, se apresuró a vendérselo a un chino que vivía al lado. Sus colores brillantes complacieron al chink, quien lo rasgó y lo convirtió en una túnica china, con cortinas sueltas que le caían sobre los talones. Se vistió con su nuevo traje y, orgulloso de poseer tales galas, se sentó en un banco frente a su puerta para que todos los que pasaban pudieran ver lo magnífico que se veía. Fue aquí donde el bicho Aibne errante lo espió, y, reconociendo de inmediato el patrón y los colores de su ídolo enamorado, corrió y se sentó al lado del chino, diciendo en tono agitado pero educado: Oh, oh, mi personificación prismática de gigantesca hermosura. ¿Otra vez te he encontrado? Claro que sí, dijo el chinche con compostura. Sé mío. Solo sé mío, continuó estasiado el bicho Aibne. El chino no entendió del todo. 2 al día, respondió con cautela. Oh, oh, alegría, exclamó el insecto con deleite, entonces podré poseerte durante un día y medio, porque me quedan $3. Puedo sentir tu exquisita textura, mi querida tela. Sin Flavio. Sin sentimientos. Tú también carne. Soy chino, replicó el oriental con calma. No importa eso. Es tu hermosa prenda la que amo. Cada cheque en ese fascinante vestido es una alegría y un deleite para mi corazón. Mientras el bicho Ivan deliraba así, la esposa del chino, que era Mattie de Forest antes de casarse con él, escuchó la conversación y decidió que esta historia de amor había ido lo suficientemente lejos. Así que apareció de repente con un palo de escoba, y con él comenzó a golpear al bicho Ivan lo más ferozmente posible, y Mattie no era un debilucho, se lo aseguro. El primer golpe golpeó el sombrero del insecto tan por encima de sus ojos que quedó cegado, pero, resuelto a no ser engañado de nuevo por su amada, agarró firmemente los cuadros wagnerianos con las 4 manos y arrancó una buena parte del cuerpo del asustado celestial. Un momento después corría por la calle, con la preciosa tela bien metida debajo de un brazo, y Mattie, que estaba un poco despreocupada, no pensó que era mejor seguirlo. La alegría triunfante del bicho Aim bien se puede imaginar. Ya no necesita perseguir la visión fugaz de su amor, ya no se somete a innumerables decepciones en sus esfuerzos por acercarse al objeto de su afecto. Los magníficos cuadros eran ahora suyos, o de una gran parte de ellos, de todos modos, y al llegar a la tranquila habitación en la que se alojaba, se regodeó larga y felizmente con su vivo colorido y los violentos contrastes de sus brillantes tonos. A los ojos del bicho Ayun nada podía ser más hermoso, y lamentaba positivamente la necesidad de apartar la mirada de este tesoro hechizante. Para que nunca en el futuro se separara de los cheques, los dobló, con muchas caricias amorosas, en forma compacta, y los envolvió en una hoja de papel grueso atada con un cordón de algodón que tenía un nudo de amor en el extremo. Dondequiera que iba, a partir de entonces, llevaba el paquete debajo de la parte superior de su brazo izquierdo, apretado lo más cerca posible de su corazón. Y esta sensación de posesión era tan deliciosa que nuestro bicho Aim estaba feliz ya que el día es largo. Por la noche, su suerte cambió con cruel brusquedad. Salió para tomar el aire,
y al notar una multitud de personas de pie en un espacio abierto y rodeando un enorme objeto marrón, nuestro bicho Ivan se detuvo para saber de qué se trataba la emoción. Abriéndose paso entre la multitud y abrazando su precioso paquete, pronto llegó al círculo interno de espectadores y descubrió que se habían reunido para ver una ascensión en globo. El profesor que iba a subir con el globo aún no había llegado, pero el globo en sí estaba completamente inflado y tiraba con fuerza de la cuerda que lo sujetaba, como si estuviera ansioso por escapar de las respiraciones mezcladas de la gente que se agolpaba alrededor. Justo debajo del globo había una pequeña cesta, atada a la red de la bolsa de gas, y el bicho Ivan se inclinaba sobre el borde de la misma, para ver qué contenía, cuando un grito de advertencia de la multitud le hizo detenerse y mirar por encima del hombro. Grandes horrores y asquerosos arrugados. Saltando hacia él, con el ceño fruncido en la cara y un largo cuchillo con una hoja en zigzag en la mano levantada, estaba ese mismo chino de cuyo cuerpo había arrancado los cuadros wagnerianos. El celestial saqueado era evidentemente vengativo y tenía la intención de clavar el malvado cuchillo en el cuerpo del bicho Ivan. Nuestro héroe era un insecto valiente, como se puede probar fácilmente, pero no esperó a que el cuchillo llegara a lo ancho de su espalda. En cambio, dio un grito, para demostrar que no tenía miedo, y saltó ágilmente a la canasta del globo. El cuchillo que descendía, fallando en su víctima prevista, cayó sobre la cuerda y la cortó, e instantáneamente el gran globo se desprendió de la multitud y se elevó majestuosamente hacia los cielos. El bicho Ivan se le había escapado al chino, pero no sabía si alegrarse o no. Porque el globo lo estaba ganando para las nubes, y no tenía idea de cómo manejarlo, o de hacer que descendiera a la tierra nuevamente. Cuando miró por encima del borde de la cesta, pudo oír el débil murmullo de la multitud, y ver vagamente al enfurecido profesor, que había llegado demasiado tarde, golpeando al chino, mientras el chino intentaba diseccionar al profesor con su cuchillo. Entonces todo se borró, las nubes rodaban a su alrededor, cayó la noche. El hombre de la luna se rió de él, las estrellas se guiñaron el ojo como si estuvieran encantadas con la difícil situación del bicho Ivan, y una bruja que pasaba en su escoba le gritó que se mantuviera en el lado derecho del camino y no la atropellara. Pero el bicho Ivan, en cuclillas en el fondo de la cesta y abrazando su precioso paquete contra su pecho, no prestó atención a nada más que a sus propios pensamientos. A menudo había montado en el Gamp, pero nunca había estado tan alto como este, y la distancia al suelo lo ponía nervioso. Cuando llegó la mañana, vio un país extraño muy por debajo de él, y anheló volver a pisar la tierra. Ahora todos los insectos bogle nacen con alas, y nuestro altamente magnificado tenía un hermoso y ancho par de flapes ocultos debajo de amplios faldones. Pero hacía mucho tiempo que había aprendido que sus alas no eran lo suficientemente fuertes como para levantar su gran cuerpo del suelo, por lo que nunca había intentado volar con ellas. Aquí, sin embargo, había una ocasión en la que podía hacer un buen uso de estas alas, ya que si las extendía en el aire y luego saltaba por el costado de la canasta, actuarían de la misma manera que lo hace un paracaídas y lo llevarían suavemente al suelo. Tan pronto como se le ocurrió este pensamiento, lo puso en práctica. Desenredó sus alas de los faldones de su abrigo, las extendió lo más que pudo y luego saltó del carro del globo. Abajo, abajo, el bicho aún se hundió, pero tan lentamente que no había peligro en la huida. Comenzó a ver la tierra de nuevo, que yacía debajo de él como un panorama bañado por el sol de barro y estanques de ranas y rocas y matorrales. Había pocos árboles, pero el destino de nuestro insecto era caer directamente sobre los árboles que había, de modo que pronto se derrumbó en una masa de ramas enredadas, y se quedó allí, con las piernas colgando impotentes entre dos ramas y las alas atrapadas en el follaje a ambos lados. Debajo había un grupo de niños árabes, que al principio comenzaron a huir. Pero, al ver que la extraña criatura que había caído del cielo estaba atrapada rápidamente en el árbol, se detuvieron y comenzaron a arrojarle piedras y palos. Uno de los proyectiles golpeó la rama del árbol a la derecha del bicho Ibn y lo soltó. Al instante siguiente revoloteó hasta el suelo, donde su primer acto fue plegar sus alas y meterlas debajo de los faldones de su abrigo nuevamente, y su siguiente acción fue asegurarse de que los amados cuadros aún estaban a salvo. Luego buscó a los niños árabes, pero se habían escabullido hacia un grupo de tiendas, y ahora varios hombres de piel oscura y ropas alegres salieron de las tiendas y corrieron hacia el bicho Ibn. Buenos días, dijo nuestro héroe, quitándose el sombrero con una floritura y haciendo una reverencia cortés. Me va, gritó el árabe más grande, y al instante otros dos enrollaron rollos de cuerda alrededor del bicho Ibn y ataron los extremos en nudos duros. Su sombrero fue derribado y pisoteado en el barro por el Siek, que era el gran árabe, y el precioso paquete fue incautado y abierto sin piedad. Muy bien, dijo el Siek,
mirando los cuadros con placer. Mis esclavos me harán un chaleco nuevo de esta tela. No. Oh, no. Gritó el agonizante insecto. Se toma de una persona que ha tenido viruela, fiebre amarilla, dolor de muelas y paperas, todo al mismo tiempo. No arriesgues, te apuesto, tu valiosa vida usando esa tela. Bah, dijo el ciego con desdén. He tenido todas esas enfermedades y muchas más. Soy inmune. Pero ahora, continuó, permítame despedirme. Lamento verme obligado a matarte, pero tal es nuestra costumbre. Estas fueron malas noticias para el bicho Aim, pero no se desesperó. ¿No tienes miedo de matarme?, preguntó, como sorprendido. ¿Por qué debería tener miedo?, preguntó el Siek. Porque es bien sabido que matar a un insecto bogle trae mala suerte a uno. El Siek vaciló, porque era muy supersticioso. ¿Eres un bicho bogle?, preguntó. Lo estoy, respondió el insecto, con orgullo. Y también puedo decirte que la última persona que mató a uno de mi raza tuvo 3 días de mala suerte. El primero se rompieron sus tirantes, el árabe se estremeció, el segundo día rompió un espejo, el árabe gimió, y el tercer día fue masticado por un cocodrilo. Ahora bien, la mayor aversión que tienen los árabes es ser masticados por un cocodrilo, porque esta gente suele vagar por las arenas del desierto, donde encontrarse con un anfibio es simplemente horrible. Así que al oír el discurso del bicho Aim lanzaron un aullido de miedo, y el Sieg gritó: «Desátalo. Que no se lastime ni un cabello de su cabeza». De inmediato se desataron los nudos de las cuerdas y el bicho Aim quedó libre. Todos los árabes se unieron para mostrarle deferencia y toda atención respetuosa, y como su propio sombrero había sido destruido, le enrollaron alrededor de la cabeza un pintoresco turbante de un exquisito color blanco sucio, con rayas rojas y amarillas. Entonces el bicho Aimon fue escoltado a las tiendas, donde de repente recordó sus preciosos cuadros escoceses, y pidió que le devolviera la tela. Acto seguido, el Sieg se levantó y pronunció un largo discurso, en el que escribió su dolor por verse obligado a rechazar la solicitud. Al final de ese tiempo, una de las mujeres se acercó a ellos con un hermoso chaleco que había fabricado con los cuadros wagnerianos, y cuando el Sieg lo vio, inmediatamente ordenó que se destruyeran todos los tambores y timbales del campamento, ya que ya no eran necesarios. Luego se puso la hermosa vestimenta e hizo oídos sordos a los lamentos agonizantes del bicho Aim. Pero quedaban algunos trozos de tela, y para demostrar que era liberal y bondadoso, él se ordenó que se los fabricaran en una hermosa corbata, que presentó a bicho Aim en otro largo discurso. Nuestro héroe, al darse cuenta de que había perdido una parte más grande de su amada, decidió contentarse con la parte más pequeña, así que se puso la corbata y se sintió realmente orgulloso de su brillo y elegancia agresiva. Luego, despidiéndose de los árabes, cruzó el desierto hasta llegar a las fronteras de un país más fértil y favorecido. De hecho, encontró ante él una jungla fresca y atractiva, que al principio parecía desierta. Pero mientras miraba a su alrededor, un sonido llegó a sus oídos, y vio acercarse a una joven chimpancé. Evidentemente era un personaje de cierta importancia, porque tenía el pelo bien recogido justo sobre los ojos, y llevaba un delantal blanco limpio con lazos de cinta rosa en los hombros. «Buenos días, señor escarabajo», dijo ella, con una risa alegre. «Te lo ruego, no me llames escarabajo», exclamó nuestro héroe, bastante malhumorado, porque en realidad soy un bicho Aim, y muy magnificado. «¿Qué hay en un nombre?», se rió la alegre doncella. «Ven, déjame presentarte nuestra jungla, donde los extraños de buena crianza siempre son bienvenidos». En cuanto a la reproducción, dijo el bicho Aim, mi padre, aunque de tamaño ordinario, fue un famoso mago bicho en su día, y afirmó descender del protoplasma original que constituía el núcleo del actual satélite planetario sobre el que existimos. «Está bien», respondió la señorita Chim. «Dile eso a nuestro rey, y él te condecorará con la medalla de la Orden Omnipotente de Ortógrafos Onerosos. ¿Estás listo para deambular?». Al bicho Aim no le gustaba el tono frívolo en el que hablaba la doncella, pero la siguió de inmediato. Pronto llegaron a un alto seto que rodeaba la selva interior, y fuera de este seto había una patrulla de osos pardos que llevaban gorras rojas de soldado y mosquetes chapados en oro en sus manos. «A esto lo llamamos el oso», dijo la señorita Chim, señalando a los soldados, «porque obligan a todos los extraños a zarpar». «Creo que es un bearicae», comentó el bicho Aim. Pero cuando se acercaron a la puerta, el oficial a cargo saludó respetuosamente a la señorita Chim y le permitió escoltar al bicho Aim a los recintos sagrados de la selva interior.
Aquí sus ojos pronto se abrieron a su máxima capacidad con genuino asombro. La jungla estaba tan limpia y tan bien regulada como cualquier ciudad de hombres que el insecto hubiera visitado jamás. Justo dentro de la puerta, un elegante antílope tenía un puesto de palomitas de maíz, y un poco más adelante un búho chillón estaba parado sobre un tocón tocando un violín, mientras que en su pecho había un letrero que decía, «Estoy ciego, en este momento». Mientras caminaban por la calle llegaron a un gran mono gris que hacía girar un órgano de mano, y atado a una cuerda había un pequeño negro a quien el mono envió a la multitud de animales, esperando para recoger los centavos, tirando de él hacia atrás de vez en cuando por medio de la cuerda. «Hay un animal curioso para ti», dijo la señorita Chim, señalando al niño. «Esas cosas horribles que llaman hombres, ya sean negros o blancos, me parecen las más bajas de todas las bestias creadas». «Los he visto en un estado altamente civilizado», respondió el bicho Aim, «y en realidad están más avanzados de lo que podría suponer». Pero la señorita Chim soltó una risa desdeñosa y lo apartó hasta donde un hipopótamo estaba sentado a la sombra de un gran árbol, secándose la frente con un pañuelo rojo, porque el tiempo era algo bochornoso. Delante de la cadera había una mesa cubierta con un mantel azul, y sobre el paño estaban bordadas las palabras, «Profesor Ibmus, adivino». «¿Quieres que te digan la fortuna?», preguntó la señorita Chim. «No me importa», respondió el bicho Aim. «Le leeré la mano», dijo el profesor, con un bostezo que asustó al insecto. «A mi juicio, la quiromancia es el mejor medio de descubrir lo que nadie sabe o le importa saber». Tomó la mano superior derecha del bicho Aim y, después de ajustarse las gafas, se inclinó sobre ella con un aire de gran sabiduría. «Has estado enamorado», anunció el profesor, «pero lo tienes en el cuello». «Cierto», murmuró el asombrado insecto, levantando su mano inferior izquierda para palpar la amada corbata. «¿Crees que has ganado?», continuó el Ip, «pero hay otros que tienen 1, 2. Tienes muchos latidos de corazón ante ti, durante tu vida futura. Después no veo latidos de corazón alguno. 40 centavos, por favor». «¿No es simplemente maravilloso?», preguntó la señorita Chim, con entusiasmo. «Es el mejor adivino de la jungla». «A causa de su tamaño, supongo», respondió el bicho Aim, mientras caminaba. Pronto llegaron al Palacio Real, que era una hermosa glorieta formada por enredaderas sobre las que crecían muchas flores del bosque de colores brillantes. La entrada estaba custodiada por una cebra, que prohibió la entrada hasta que la señorita Chim le susurró la contraseña al oído. Luego les permitió entrar, y el chimpancé inmediatamente condujo al bicho Aim a la presencia del rey Comadrea. Este monarca yacía enrollado sobre un cojín de seda púrpura, medio dormido y, sin embargo, lo suficientemente despierto como para fumar un gran cigarro. A su lado se agazapaban 2 perros de la pradera que le peinaban el pelo con mucho cuidado, mientras una ardilla roja se posaba cerca de su cabeza y lo abanicaba con su tupida cola. «Dios mío, ¿qué tenemos aquí?», exclamó el rey de la selva, en tono quejumbroso, «¿es una chinche demasiado grande, o es una chinche?». «Tengo el honor de ser un bicho Aim, su majestad», respondió nuestro héroe, con orgullo. «Stab, corta esa majestad», espetó el rey, con el ceño fruncido. «Si puedes encontrar algo majestuoso en mí, me gustaría saber qué es». «No lo trates con ningún respeto», susurró la señorita Chim al insecto, «o lo irritarás. Burlarse de él y abofetearle si tienes la oportunidad». El bicho Aim captó la indirecta. «De verdad», le dijo al rey. «Nunca he visto una criatura más despreciable que tú. La admirable perspicacia inherente a tu tribu parece haberse deteriorado en ti hasta convertirla en una insensatez hiperbolada». Luego extendió los brazos y abofeteó al rey 4 veces, 2 en un lado de la cara y 2 en el otro. «Gracias, mi querido Junebug», dijo el monarca, «ahora reconozco que eres una persona de cierta importancia». «Señor, soy un bicho Aim, muy magnificado y completamente educado. No es exagerado decir que soy el mejor bicho Aim de la tierra». «Lo creo plenamente, así que te ruego que no juegues más forceps en mi mandíbula. Estoy lo suficientemente humillado en este momento como para reconocerte como un Sullivan-Taurus, si afirmas ser miembro de esa raza extinta». Entonces 2 pequeñas comadrejas, una comadreja y una comadreja, entraron en la glorieta y arrojaron sus libros escolares a la ardilla con tanta astucia que una golpeó al rey en la nariz y rompió su cigarro, y la otra lo atrapó en la boca del estómago. Al principio, el monarca huyó un poco, luego se secó las lágrimas de la cara y dijo, «Ah, qué hijos tan deliciosos tengo. ¿Qué desean, queridos míos?». «Quiero un centavo para masticar chicle», dijo la niña comadreja.
Consíguelo del conejillo de Indias. Tienes mi consentimiento. ¿Y qué quiere mi querido muchacho? Pop, dijo la comadreja, nuestra cabra se ha tragado la liebre que me diste para jugar. Dios mío. Suspiró el rey, ¿cuántas veces encuentro un pelo en la mantequilla? Cada vez que reino, la gente lleva paraguas, y mi hijo, aunque bastante pulido, solo se entrega a los brillos de mono. Inquieta yace la cabeza que lleva una corona, pero si uno tiene el cuero cabelludo, la pérdida de la corona hace que la cabeza se sienta aún más inquieta. ¿No podrían encontrar un rey mejor que tú?, preguntó el bicho Ivan, con curiosidad, mientras los niños salían de la glorieta. Sí, pero no peor, respondió la comadreja, y aquí en la jungla los honores se confieren solo a los indignos. Porque si se honra a un animal verdaderamente grande, se le hincha la cabeza, y eso lo hace insoportable. Ahora miran al rey de la selva con desprecio, y eso hace que todos mis súbditos se respeten a sí mismos. Hay sabiduría en eso, declaró el insecto Google con aprobación, una sola mirada a ti me hace contento de ser un insecto tan excelente. Es cierto, murmuró el rey, bostezando. Pero me cansas, buen extraño. Señorita Chim, tendrá la amabilidad de conseguir la lata de gasolina. Ya es hora de erradicar este insecto. Con mucho gusto, dijo la señorita Chim, alejándose con una sonrisa. Pero el bicho Aib no se demoró en ser erradicado. De un salto salvaje despejó la puerta del palacio y corrió por la entrada de la jungla. Los soldados oso lo vieron huir, apuntaron con cuidado y dispararon. Pero los mosquetes chapados en oro no disparaban directamente, y ahora el bicho Aib estaba muy lejos y seguía corriendo con todas sus fuerzas. Tampoco se detuvo hasta que salió del bosque y cruzó las llanuras, y llegó por fin a la ciudad de donde había escapado en el globo. Y, una vez más en su antiguo alojamiento, se miró en el espejo y dijo: Después de todo, esta corbata es mi amor, y mi amor ahora es mío para siempre. ¿Por qué no debería estar feliz y contento? Fin.